Bueno, como charlamos ayer con el senador nacional Juan Carlos Romero, hablamos con él para, bueno, tener su mirada sobre el escenario político nacional, pero también porque, como dijimos, el senador por Salta es uno de los que integra esta mesa o comisión que se llama en realidad de bilateral, que tal cual como lo marca la Constitución tiene la responsabilidad, la obligación de analizar en primera instancia para emitir un dictamen o dos, como nos dijo ayer el senador, respecto del famoso decreto de necesidad y urgencia, el controvertido DNU que dictó Milei apenas asumió su gobierno. Bueno, este tema vino siendo bastante complejo en términos políticos, porque desde los bloques de oposición, particularmente del Senado de la Nación, tenían la idea de que inmediatamente se lo trate a este DNU para lisa y llanamente rechazarlo, de manera tal de quitarle al presidente las facultades de llevar adelante esto que planteaba en el DNU, que tiene una característica. Los decretos de necesidad y urgencia tienen una característica particular. Todos los presidentes tienen la posibilidad de apelar a este decreto de necesidad y urgencia. De hecho, todos los presidentes lo hicieron, unos más, otros menos, pero todos echaron mano a estos DNU para llevar adelante, medidas de gobierno que consideraban que, como su nombre lo indica, eran de necesidad y urgencia. Por lo tanto, no podía esperar los tiempos parlamentarios, los tiempos del Congreso para que se lo analice. Ese decreto de necesidad y urgencia está establecido que mientras no sean rechazados de manera explícita por el Congreso, están en vigencia. Por eso es que todos los presidentes anteriores que dictaron decretos de necesidad y urgencia, muy pocas veces el Congreso los consideró y los trató. ¿Por qué? Porque como los gobiernos tenían en el Congreso mayoría oficialista, lo dejaban. Porque, repito, mientras no se haya un fallo explícito en contra, los DNU están en vigencia. Y con eso es con lo que el gobierno de Milei venía especulando para decir, si no lo tratamos, mejor, porque entonces están en vigencia, lo podemos poner en funcionamiento, tal cual como hicieron antes. Por ahí hay algunos que yo los escucho, a los que están en Unión por la Patria, dirigentes de Unión por la Patria, dice, ¿cómo? Esto es un exceso, un abuso de Milei. No, pues si recuerden que Alberto Fernández, Cristina, Néstor Kirchner en su momento, también dictó decretos de necesidad y urgencia, que pasaron desapercibidos, entre comillas, nunca se los trató, pero justamente porque la idea era que mientras no se los trate y no se los rechace, estaban en vigencia. En el caso de Milei, el tema cambia por el hecho de que Milei, a diferencia de los anteriores presidentes, no tiene mayoría parlamentaria. Por eso es que se lo estuvo desde la oposición, desde Unión por la Patria, el bloque de senadores que preside José Mayans, permanentemente le venían pidiendo a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarroel, que convoque al tema del tratamiento del DNU, y Villarroel miraba para el otro lado hasta que finalmente, se decidió hacer la convocatoria. De esto es lo que hablamos ayer con el senador Romero, que repito, es uno
de los 72 senadores que tiene la Nación, uno de los 8 senadores que integran esta comisión bicameral, 8 diputados, 8 senadores, que son los que tienen que hacer la primera lectura de este DNU, que finalmente tiene que emitir un dictamen, o dos, puede haber un dictamen en mayoría y minoría, y para eso tienen 10 días hábiles para tratarlo. Después de esos 10 días tiene que emitirse el dictamen, de ahí ya baja al tratamiento parlamentario, primero en el recinto de senadores, después tendría que ir a diputados. Y acá también hay otra consideración de tipo legislativo que hay que hacer, y es que si no lo rechazan las dos cámaras, senadores y diputados, el DNU queda vigente. De ahí que el tema tiene una enorme connotación política, y tal cual nos adelantaba el senador Romero ayer, hoy al mediodía se reunió por primera vez esta comisión bilateral que tiene que emitir, como decimos, dictamen, despacho, sobre la legalidad del decreto de necesidad y urgencia. Era absolutamente previsible que, dado el enorme contenido político que tienen, cuando se iniciara la reunión de esta comisión bicameral de 16 miembros, iba a haber encontronazos políticos entre el bloque de Unión por la Patria, los senadores kirchneristas, que están decididamente, para ellos no hay que analizar absolutamente nada, si por ellos fueran votarían hoy mismo para rechazarlo, pero están, perdón, pero están los otros bloques, por lo tanto, hoy comenzó el analizarse el tema y ya empezaron los primeros encontronazos. Se sabe que hubo duros cuestionamientos por parte del kirchnerismo, como no podía ser de otra manera, y la sesión, o la reunión de comisión, no sesión, la reunión de comisión, bueno, tuvo muy entrecruzadas las opiniones de uno y de otro, y lo primero que se planteó fue el tema de quién iba a ser el que iba a presidir esa comisión bicameral. Allí arrancaron los primeros encontronazos entre un bloque y otro. Apenas comenzó, justamente fue el senador Juan Carlos Romero quien propuso que en la designación de las autoridades de la comisión se empiecen a hacer las nominaciones. Obviamente que el senador Romero nominó a uno afín a su idea, que nos adelantó acá, pero inmediatamente fue cruzada por otros senadores, y el tema es que ahí estaban, mejor dicho, en esta discusión, que finalmente, con mucha discusión, se terminó conformando las autoridades de esta comisión, y la idea es que van a seguir con este análisis, pero, como dijimos, la característica es que va a haber más gritos entre un sector y el otro que poder avanzar de manera decidida en el tratamiento de este tema. Como muchos otros temas parlamentarios, la cuestión depende pura y exclusivamente más allá de la discusión, en cuanto es el número que van a tener en esta comisión bicameral para emitir un dictamen. Obviamente que los senadores del oficialismo más los aliados
van a hacer o buscar que se apruebe un dictamen favorable a los DNU, no de rechazo sino a favor, y desde Unión por la Patria se va a buscar que se lo rechace para ver luego qué es lo que pasa en la Cámara de Senadores. Una discusión que, repito, por más que se argumente lo que se argumente, en definitiva habrá que esperar estos 10 días hábiles, que es el plazo que tienen para que se emitan los dictámenes, para ver finalmente qué pasa con esto. Porque, repito, no es un tema de que adentro del recinto se escuchen las argumentaciones de un lado y del otro. Acá ya hay posturas absolutamente tomadas en este sentido, y lo que va a depender es de lo que pase finalmente a la hora en que se tengan que votar los diferentes dictámenes. De allí la importancia de quién iba a presidir esta comisión bicameral, porque como sucede en todo ámbito legislativo, cuando hay empate, ¿quién termina decidiendo? El presidente, en este caso de la comisión bicameral. Pero nosotros ya tenemos el antecedente y la mayoría conoce lo que pasó. ¿Se acuerdan ustedes con la famosa ley 125, donde tuvo que desempatar el entonces presidente del Senado, que era el que había sido el compañero de fórmula de Cristina Kirchner, el radical Julio Cobo, que en esa votación histórica de la 125 en el Senado, donde después de todo un debate, igual que esto que le estoy contando, donde se cruzaban 1000 opiniones y demás, se llega al momento de la votación. Cuando votan los senadores desde su banca, miran el cartel que indica, el cartel luminoso que está ahí en el recinto, y miran y era un empate. ¿Qué pasó entonces? Tenía que definir como corresponde el presidente del Senado, que era el vicepresidente, compañero de fórmula de Cristina Kirchner, que era Julio Cobo. Y ahí es como si se hubiera congelado, hubo un silencio sepulcral en el recinto después de todos los gritos que se habían cruzado, porque había que esperar que el presidente desempate. Pero en ese caso está establecido que el presidente, cuando tiene que desempatar, no solamente tiene que levantar la mano a favor o en contra, sino que tiene que argumentar por qué vota de esa manera. Y ahí entonces fue donde apareció la famosa histórica frase de Julio Cobo: mi voto no dijo mi voto es negativo, sino que dijo mi voto no es positivo, que es lo mismo, pero bueno, una cuestión semántica, pero que de alguna manera, bueno, disimulaba un poco el efecto que obviamente después trajo y que generó a partir de ahí la ruptura en las relaciones entre quien era la presidenta, Cristina Kirchner, y su vicepresidente, que era Julio Cobo. Y ya conocemos la historia. Bueno, en este caso de la comisión bicameral, esta es una comisión, pero de todas maneras, quien sea el presidente tiene importancia, porque hasta ahora, en el poroteo, como se dice, en el recuento anticipado de cuántos votos puede haber en esa comisión, que repito, son de 16 miembros, 8 de senadores, 8 de diputados, se puede llegar a un empate, y en ese caso, el que tiene que definir si está a favor de un dictamen o otro es el presidente de esa comisión. Por eso es que la primera pelea que se planteó fue a la hora de elegir las autoridades de esa comisión bicameral, que el kirchnerismo pretendía que sea un senador de su espacio,
y la Libertad Avanza pretendía que sea de su espacio más los aliados. Finalmente, allí el oficialismo fue un gran triunfo del oficialismo, del gobierno, en el ámbito del Senado, porque logró imponer su número, repito, con el apoyo de los bloques de los que se consideran senadores amigos, entre comillas, o dialoguistas, dicen otros, y finalmente la comisión de la presidencia de la comisión bicameral quedó en manos del senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, así se llama, un abogado que fue cuestionado por algunos sectores por haber defendido a acusados de delitos de lesa humanidad. Bueno, no es el primer caso de legisladores que están hoy ocupando banca en diputados y también en senadores, que tienen antecedentes de este tipo. La propia vicepresidenta, Victoria Villarroel, es ya muy conocida su posición respecto de lo que ella considera que fue siempre un ataque del kirchnerismo hacia lo que son las Fuerzas Armadas, y ella ya dijo que su idea es reivindicar todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas. Pero por eso a Villarroel, cuando estuvo el otro día en Salta y cuando lo acompañaba al gobernador en la celebración del 20 de febrero, iba como corresponde, es la vicepresidencia de la Nación. La vicepresidenta de la Nación lo acompañaba a Gustavo Sáenz en ese vehículo que lo transporta para que saluden a las tropas y demás. Bueno, ahí había organizaciones de derechos humanos de Salta con pancartas, con gritos que reprobaban la presencia de la vicepresidenta de la Nación. Eso forma parte de lo que podemos llamar el folclore político y que también se manifiesta en los ámbitos legislativos. De todas maneras, repito, en la comisión, en esta comisión bicameral, el oficialismo logró los votos, 10 votos a favor de 16, para que un senador de ese espacio sea el que presida esta comisión, que seguramente, repito, después de hacer un poroteo así rápido, y se considera que puede haber un empate a la hora en que los senadores voten, y será entonces el vicepresidente quien tendrá la posibilidad de volcar el dictamen hacia un lado o hacia el otro. Pero repito, ya lo conocemos a esto, en todos los ámbitos legislativos, no solamente en el Senado, en la Cámara de Diputados, de la Nación, pasa en las cámaras provinciales, pasa en los consejos deliberantes, que por ahí muchas veces hay temas que se someten a debate, y por ahí hay algunos legisladores que tienen sobradas razones para rechazar o para apoyar algo, pero es como que nadie lo escucha. Porque los senadores que están en un sector, ubicados en un sector, por más que del otro lado me den 50.000 razones, todas absolutamente atendibles, y yo no la voy a votar. Yo voy a votar por lo que me dice mi bloque, mi posición política, y esto es seguramente lo que va a pasar con este tema. De todas maneras, tenemos 10 días hábiles, porque eso es lo que establece el reglamento, para que recién ahí se conozca el dictamen. Que repito, pueden ser dos. Puede haber un dictamen de mayoría y uno de minoría. Hasta ahora, por el resultado de la elección de las autoridades, que ganó el oficialismo, y se podría predecir que finalmente el decreto de necesidad y urgencia con el dictamen de la comisión bicameral sea a favor del oficialismo.
Pero hay un viejo refrán, y que se aplica mucho en política, que dice, no hay que ponerse la piel del oso antes de cazarlo. Así que bueno, por lo pronto tenemos 9 días más, un poco más porque vienen los fines de semana, para saber finalmente qué va a pasar con este DNU, donde el gobierno de Javier Milei tiene cifradas expectativas para que, si queda firme, pueda avanzar con lo que allí plantea y que tiene, pero un montón de aspectos que son sumamente importantes. Por ejemplo, el tema de las privatizaciones de algunas empresas públicas, y así como ese, otros aspectos que tienen que ver con la política tributaria, bueno, con un montón de aspectos. 386 artículos tiene el DNU. Imagínense todo lo que tendrán para analizar, como decíamos ayer, los senadores, que seguramente muchos de ellos ya se han llevado un catre al Senado, porque no van a poder ni ir a dormir a su casa, si es que le dan tratamiento como corresponde. Así que bueno, eso es para que le comentemos hoy, gran expectativa con lo que era este DNU, que mucha gente desconoce, no lo tiene en cuenta, dice, qué sé yo, que eso del DNU. Pero contiene aspectos muy importantes que de alguna manera son el eje de lo que quiere Javier Milei llevar adelante en su gobierno. Habrá que ver si finalmente esto no tiene la suerte que corrió la ley ómnibus, donde la aprobación en general le dio un triunfo al gobierno, pero después en particular ahí es donde se generó toda esta discrepancia entre el presidente, los gobernadores. Así que bueno, veremos cómo termina finalmente.